Gracias. Bueno, buenas tardes. Última reunión del año del Club de Traductores. No voy a decir nada de lo que normalmente digo, simplemente que es la última reunión del año. Hoy cerramos, si se puede decir así, de fiesta, porque está Silvia Dabul y es algo bastante particular lo que va a pasar. En general, en varias oportunidades, distintas personas me sugirieron que hiciéramos algún tipo de reunión alguna vez vinculada a traducción y artes plásticas, por ejemplo, o traducción y cine y demás, y hemos tratado de buscar alguna alternativa que no nos resultó demasiado convincente, por eso no hemos hecho ninguna actividad relacionada con todo eso. Y la única vez que hemos hecho algo en relación con la música fue muy al principio, creo que en el primer año del club, hace casi 4 años, cuando vino Diego Fischerman a hablar de los problemas que planteaba la traducción de términos musicales, que es una cosa muy distinta de hablar justamente de música y traducción. Y la idea de hoy es una idea bastante más complicada, si cabe ponerlo en esos términos, justamente porque uno de los problemas que se plantean siempre es qué es lo que traduce la música o a qué se traduce la música. Hemos traído entonces a una especialista anfibia. Digo anfibia porque Silvia, además de ser una muy buena pianista y con una trayectoria enorme y demás, es también poeta y por lo tanto se las ve en más de una oportunidad con las palabras, y aparte porque como poeta tuvo una experiencia que me parece que también es bastante interesante, y es que una serie de compositores de música contemporánea argentinos han musicalizado sus poemas, lo cual la pone también en otro lugar distinto de esta especie de prisma en donde se vinculan las palabras y la música. El tema de justamente la referencialidad que podría llegar a tener la música viene de muy atrás y es siempre una eterna discusión que tiene que ver con justamente si la música está traduciendo algo o si nosotros ya estamos tan condicionados por los mecanismos que tiene la cultura como para suponer que cada vez que escuchamos alguna tonalidad menor hay que estar triste, y cuando escuchamos una tonalidad mayor hay que estar alegre o exaltado o alguna cosa por el estilo. Vale decir, la prueba básica para todo esto es ver una película y escuchar la música que suele tener la película que la acompaña, y ya sea porque funciona muy bien o ya sea porque funciona muy mal, se nos plantean todo tipo de cortocircuitos. Luego el tema de la referencialidad en sí mismo también está aplicado a otro nivel. Después de Babel hay todo un capítulo, que creo que es el último capítulo, donde George Steiner habla de justamente qué sentido tiene ponerle música a la poesía, cuando la poesía se supone que ya tiene música. Y justamente lo que dice Steiner en ese momento es que no es ponerle la misma música que trae la poesía, sino ponerle otra música, con lo cual lo que tenemos es una superposición, y esa superposición plantea un objeto distinto de lo que sería la música solamente y de lo que sería la poesía solamente. Hay un último libro de Steiner que acaba de salir y que recomiendo muy especialmente, que es fantástico, que se llama Poesía de Pensamiento, o Poesía y Pensamiento, no recuerdo bien, salió hace menos de un mes, donde vuelve a tocar el tema en el primer capítulo y lo hace discutiendo algo que a mí me llamó mucho la atención, que era justamente, según él, la música se referenciaba única y exclusivamente a partir del movimiento. ¿Qué significa que se referenciaba a partir del movimiento? Que la única traducción posible que Steiner le veía a la música era a través del movimiento, de la danza. Decía que cualquier otra cuestión era un subterfugio metafórico, exactamente como los que utiliza la retórica cuando uno escribe poesía.
Pero bueno, son todos temas que estoy planteando de manera muy general y muy introductoria. La especialista acá es Silvia y las dejo con ellas. Bueno, buenas noches. La verdad que la invitación a esta charla, no creo que sea una especialista, pero bueno, soy música, es lo que hice toda mi vida y la verdad es que los músicos no solemos pensar demasiado ni cuestionarnos demasiado, estamos siempre tan imbuidos por lo que tenemos que hacer, la acción que nosotros tenemos que realizar está tan lejos en realidad justamente de la retórica que los músicos no suelen pensar demasiado qué es la música. Entonces la invitación a esta charla me obligó a revisar esto que normalmente nos resulta o incómodo o abandonamos por desinterés, porque es muy difícil de definir. Lo primero para saber si la música es un lenguaje que se puede traducir es definir qué es la música. Cuando yo era chiquita, en la teoría de Williams decía, y creo que es bastante conocida esa definición, la música es el arte de combinar los sonidos. Después, esas definiciones que uno abandona por ridículas y se ríe cuando entra en una etapa muy intelectual y en una etapa de disquisiciones era realmente muy ridícula. Y el otro día, cuando me puse a pensar en esta charla, dije, pero ¿qué otra cosa es la música? ¿Qué cosa más sintética se puede decir que sea el arte de combinar los sonidos? Bueno, los músicos generalmente dentro del ambiente musical, salvo algunos compositores que también suelen pensar en estas cuestiones, no son muy amantes de esta definición. Entonces, hay dos pensadores escritores, pensadores que se aproximan a lo que a mí me parece que puede ser la música en tanto lenguaje. Yo no soy una especialista en lingüística ni conozco demasiado la terminología de si es signo, si es significado, significante. La verdad que eso me excede completamente. Pero encontré en Roland Barthes, en El cuerpo de la música, un ensayo, un par de comentarios que me parece que se acercan o que nos van a ayudar a llegar a alguna conclusión sobre si la música se puede traducir o no. Dice Roland Barthes, la semiología clásica no se ha interesado casi por el referente. Eso era posible y necesario, sin lugar a dudas, porque en el texto articulado siempre existe la pantalla del significado. Pero en la música, campo de significancia y no sistema de signos, el referente no debe olvidarse, porque el referente, en su caso, es el cuerpo. El cuerpo pasa a la música sin otro intermediario que el significante. Este paso, esta transgresión, convierte a la música en una locura. No solo la música de Schumann, el ensayo se refería a Schumann, sino a toda la música. En comparación con el escritor, el músico siempre es un loco. Y el escritor, por su parte, no puede nunca serlo, ya que está condenado al sentido. Entonces, bueno, empecemos por ahí, porque la música es el discurso de un loco, o sea, no hay significado. Otro pequeño texto de un libro maravilloso que se llama El odio a la música, de Pascal Quignard, que salió este año. A diferencia de Barthes, es un músico profesional. Quignard es quien fundó en Francia, que trabajó junto a Jordi Savall y que se dedicaron mucho a la difusión de la música por instrumentos antiguos. Bueno, él dice en este libro, en El odio a la música, en los instantes menos habituales podríamos definir la música algo menos sonoro que lo sonoro.
algo que sedimenta lo ruidoso. Para decirlo de otra manera, una pizca de sonoro ligado, una pizca de sonoro cuya nostalgia pretende habitar lo inteligible, o este monstrum más simple, un trozo de sonoro semántico desprovisto de significado. Bien, si la música está desprovista de significado, creo que eso lo entendemos todos. Hay un sentido en la música, pero no hay un significado. Mi posición personal es que la música es un lenguaje que no se puede traducir. No se puede traducir a otro lenguaje. Se pueden hacer analogías, se pueden hacer intentos de asociaciones, se pueden hacer imitaciones. Ahora, mi pregunta acá, en donde todos son traductores, es si esto es una traducción. Cuando la traducción se supone que está considerando fundamentalmente un pasaje de un idioma a otro, de un significado. La música no tiene significado. Tiene un sentido, tiene un orden, tiene esto que decía, tiene una sintaxis, pero no tiene un significado. Pero bueno, entonces esta conferencia moriría acá, porque yo en realidad quería titular la conferencia como la traducción imposible, pero bueno, hubiera sido una invitación a no venir directamente. Entonces, y además hay otro tema, que es que desde siempre los artistas y los músicos y los escritores y los pintores han intentado este pasaje. Lo han intentado todo el tiempo. Entonces, ahora voy a hacer un pasaje por algunas obras que voy a ir explicando muy cortito y que vamos a escuchar para ir viendo qué es lo que se intenta según la época y según los lenguajes. Bueno, lo primero que vamos a escuchar es un fragmento de una suite de Couperin, año 1680 y pico, y que tiene uno de los títulos más misteriosos de la historia de la música porque se llama Las barricadas misteriosas, justamente. Entonces todo el mundo trata de saber a qué se refieren estas barricadas misteriosas. Yo lo que quisiera es que ustedes escuchen tratando justamente de ver si la música les puede despertar alguna asociación. Las barricadas misteriosas no se sabe si es una alusión al obstáculo que pone la mujer a su amante para no perder la virginidad, esa es una conjetura. Otra conjetura es que era un baile de máscara, una máscara que se ponían. Otra no me acuerdo, pero hay un montón. Bueno, vamos a escuchar la obra un poquito, aunque sea. Ese clavicémbalo, ¿no? Sí. Ah, pero recién se escuchaba bien. Bueno, no importa, porque igual vamos a escuchar muy poquito de cada una. Bueno, las barricadas misteriosas, Sí, es maravilloso. Hablando de traducciones, se hizo muy conocida esta porque la usaron en una película que se llama El árbol de la vida, con Brad Pitt, tocada en piano por Angela Hewitt, ¿no? Bueno, la dejamos acá, en otro video a cargar más rápido, porque es a modo así de pantallazos para ir pasando por la historia y por distintos intentos que se han hecho de... Bueno, a Vivaldi y las 4 estaciones lo conoce todo el mundo. Aquí también hay toda una teoría, hay unos sonetos que se supone que escribió Vivaldi y es uno de los ejemplos de música programática. En realidad la música programática se llama la música que se supone que está sostenida por algún tipo de historia, de narración.
Y hay una gran discusión en donde está la música programática versus la música absoluta, que se supone, porque todo se supone, porque para mí la música programática tampoco responde a ninguna historia, porque es imposible contar una historia con la música. Se pueden hacer evocaciones, se pueden provocar emociones que entonces al oyente lo lleven por una asociación, pero objetivamente no hay elementos técnicos que se diga como esto, que vos dijiste también, el modo menor es triste. El modo menor tiene cierta cualidad en el timbre, cierta cualidad entre los sonidos que me hacen evocar la tristeza. No sé, la marcha peronista está en modo menor, no sé. También, ¿no? No voy a hacer comentarios. Bueno, vamos a escuchar así, como para que recordemos la primavera de Vivaldi, un poquitito. Yo los invito a escuchar pensando en esto, ¿no? Si hay realmente una traducción. Anne-Sophie Bonotter, Anne-Sophie Mutter, en violín. Y Karajan. Bueno, suficiente, la recordamos, ¿no es cierto? Bien. En el barroco había todo el tiempo se estaba intentando contar historias. Bien o mal, pero era un momento en que la música programática tenía como un auge. Luego viene el clasicismo, en donde la forma y el desarrollo de la forma, sobre todo de la forma sonata, que es una estructura musical con principios bastante estrictos, hace que en este momento no haya mucha afición a los programas, a la narración de alguna historia en la música. Por ejemplo, Beethoven explicó que su sonata pastoral en realidad no tenía absolutamente nada de pastoral y era muy reticente a hacer este tipo de asociaciones. Una cosa que no expliqué al principio es que yo excluí de esta charla toda la música cantada, todo lo que son líder, canciones, porque ahí la asociación es demasiado próxima y preferí ir directamente digamos, ahí habría como una traducción simultánea o como una superposición de lenguajes. Entonces, como es un género en sí mismo, preferí tomar fragmentos puramente musicales, ¿no? Bueno, esto pasa en el clasicismo. Después, durante el romanticismo, es la gran explosión de la música programática. Y ahí tenemos muchísimos intentos de narrar literatura. Fundamentalmente, Liszt en los años de peregrinaje en Italia tiene la famosa sonata después de una lectura del Dante. Yo tengo los textos acá, si quieren después se los acerco, pero que no se sabe muy bien si es después de la lectura de la comedia o de la lectura de un poema de Víctor Hugo, que se llamaba Después de una lectura del Dante. Y los sonetos de Petrarca. Tiene 3 sonetos de Petrarca, que están, por supuesto, sostenidos por esa poesía. Escuchemos un poquito de soneto 123, toca Raúl, y bueno, lo puedo leer el soneto, aunque sea un poquito, para que pensemos si hay algo en la música que puedan relacionar objetivamente con el texto. Aquel palidecer que la sonrisa de una amorosa niebla recubría, con tal nobleza al alma aparecía, que asomó al rostro de evidente guisa.
Vi entonces, como allí donde Dios pisa, un alma otra alma ve, que tal se abría su piedad que nadie más la sentiría. Mas yo sí, que alma al resto tengo omisa. Todo divino gesto favorable que haga mujer que sienta un amor puro, fuera desdén al lado del que digo. Llevaba a tierra el bello rostro afable y decía en silencio, me figuro, ay, ¿quién me aleja de mi fiel amigo? Escuchemos. ¿Se puede poner un poquito más fuerte este? A ver. Bueno, hay algo que podría ser cualquier otra cosa. Puede ser cualquier, pero no podría ser cualquier cosa que uno imagine. Bueno, lo mismo con la Sinfonía Fantástica de Berlioz, lo mismo con La Noche Transfigurada de Arnold Schoenberg. Son todas obras que están basadas en textos. Gaspar de la Nuit de Ravel, estoy haciendo así como un pantallazo por la literatura. Y con la pintura, los cuadros de una exposición de Mussorgsky, se supone que están haciendo una traducción de una exposición de su amigo Víctor Hartmann. No sé si recuerdan la obra, esta no tengo un fragmento aquí. Pero podemos ver los cuadros escuchando la música. Y con respecto a la danza, ¿no? Porque me quedé pensando en eso, yo traje justamente Pina Bausch, para mí es una de las coreógrafas más sensibles y que ha trabajado ciertas obras musicales de una manera realmente audaz. Voy a pasar un poquito de Orfeo y Eurídice y me gustaría que por momentos voy a cortar el sonido. Orfeo y Eurídice tiene música de Gluck. Para que probemos imaginar si ustedes no le pondrían otra música. A mí lo que me pasó es que casi prefería verlo sin música. O sea, se sostiene de tal manera la plasticidad, la composición de lo que va sucediendo, se sostiene de tal manera que uno está pensando, ¿está haciendo una traducción de lo que sucede? ¿Vamos bien? Sí, perfecto. Bueno, entonces vemos un fragmento de Pina Bausch, Orfeo y Eurídice de Gluck. Y por momentos voy a cortar el sonido.
sé si se explica lo que intento. Sí, yo hacía la prueba por momentos en casa de poner fragmentos mucho más largos y cuando la música volvía no tenía nada que ver con lo que con lo que estaba imaginando que me sucedía. Hay gente que ha intentado explicar, sobre todo el otro día me pasaron una tesis de doctorado de una persona que se llama González Pardo, que intentó explicar compás por compás Gaspar de la Nuit de Ravel, que está basado en la historia de Bertrand. Y la verdad me explicaba compás por compás, yo leí la tesis en donde decía, y entonces aquí sucede esto y aquí sucede el otro, y a vos qué te parece, y la verdad que no puedo avalar, no tengo ningún elemento técnico musical, no hay un intervalo musical, no hay un movimiento, no hay que se pueda traducir directamente. Cualquier intento de hacerlo es muy subjetivo y puede ser casi caprichoso. Eso no quiere decir que hay asociaciones que son como mucho más felices y que están muy sensiblemente articuladas, ¿no? Ahora cuando terminemos voy a pasar un ejemplo que me parece magistral. Quien se hizo estas preguntas fue Erik Satie. Y bueno, yo imagino que se las hizo. En realidad, Erik Satie prohibió que se leyeran las indicaciones que él pone en la partitura para los intérpretes y que son muy interesantes porque uno escucha, por ejemplo, las Nocien de Satie y uno imagina que él decía, bueno, no precisamente de las Nocien, de la Gymnopédie, decía que era música de mobiliario. Y uno puede imaginar cosas muy melancólicas y Gandini en el CAIC hace más de 30 años hizo una audición leyéndolo. Y totalmente. Y era totalmente disparatado, por otro lado. Es muy disparatado. Sí, lo hizo de Los embriones disecados. Yo traje la partitura de Los embriones disecados y tengo, si lo quieren escuchar. Embriones disecados, porque él ponía unos títulos totalmente locos. Una vez le preguntaron a Erik Satie, pero ¿cuál es la forma de su música? ¿Qué forma tiene? Y le dijo, tiene forma de pera. Entonces, así quedó la obra. Se llama 3 piezas en forma de pera, que ni siquiera son 3, son 6. Pero bueno, y en Los embriones disecados, él dice, sale de mañana, llueve, no sé, hace frío, se rasca la cabeza, cualquier cosa puede decir en la partitura. Y en las Nocien, que podemos escuchar un poquito, lo que pasa es que, bueno, me parece que se me está yendo mucho el tiempo. ¿No? A ver si encuentro las Nocien. Porque uno, por algo habrá prohibido que se... Bueno, esta es la charla de un conferencista loco, así que por eso no encuentro. No las encuentro, no las traje. Pero en La trampa de Medusa, por ejemplo, dice, póngase a la sombra. Esa es una indicación que no tiene nada que ver con la música. Por supuesto, ¿cómo se va a poner a la sombra? No, es una indicación que le da es como una especie de complicidad con el intérprete. Duro como el diablo. El signo danza para refrescarse. Ría sin que nadie sepa. Estas son las indicaciones de Erik Satie. Y es muy interesante, claro, pero porque es una manera de decir, haga lo que quiera, o te puedo decir lo que quieras, porque la música puede ser cualquier otra cosa. Hay un traductor en el mundo musical, y si hay un traductor que tiene todos los problemas que tienen los traductores, los dilemas, las tensiones, los fantasmas, es el intérprete.
el verdadero traductor en el mundo de la música que está escrita, ¿no? que tiene un texto, que está codificada. El intérprete es quien tiene que decodificar todos esos símbolos, que en este caso son una lengua muerta, porque sin el intérprete la partitura, que es el texto de la música, en el caso que está escrita, ¿no? La partitura no existe. Si ustedes le preguntan a cualquier compositor qué prefiere, si ser editado o ser grabado, el 100% va a decir que no le importa ser editado y que quiere que le graben su obra. Entonces, para mí, esta es toda una postura personal, el verdadero traductor en el mundo musical es el intérprete. Y tiene todos los procesos, toda la elaboración que puede tener un traductor de un texto. Es el único caso, no sé si hay alguna pregunta en relación a esto, a cómo trabaja un intérprete, que tiene que hacer el proceso de decodificar, pasar por su cuerpo y transformar. Es quien realmente hace el lenguaje, ¿no? Sí. Dentro de la categoría de intérprete, por ejemplo, incluís también, me imagino, a un director. Sí, por supuesto, desde ya. Sí, sí. Sí. Espera un segundito que te den el micrófono porque... Eso quería preguntar, ¿qué opinás sobre los directores de orquesta? Sobre todo Karajan, por ejemplo, es muy conocido, sí, justamente por sus interpretaciones, porque resalta bastante la música que hace, digamos. Cualquier puede dirigir una obra de Beethoven y, no sé, Liszt o, no sé, Barroco, Bach, por ejemplo, y resalta mucho en la categoría de qué hace, digamos. El director, ¿No sería un intérprete para vos? El director es un intérprete, sí, desde ya. Es un intérprete cuyo instrumento es humano. Tiene un doble instrumento, pero es el instrumento, el instrumento del director es la orquesta. Y sí, trabaja de la misma manera, tiene que tener la estructura y la comprensión y la decisión, porque el intérprete está todo el tiempo tomando decisiones. Y creo que de afuera muchas veces no se ve cuán importante es el director y qué importante es que tenga la estructura en su mente, ¿no? Las decisiones tomadas, las decisiones estéticas con respecto a lo que quiere. Pero sí, es un intérprete como cualquier otro, de cualquier instrumento acústico. Sí. Cuando decía los fantasmas, porque los intérpretes nos encontramos cuando tenemos que tocar obras que son muy conocidas, que supongo que es el dilema de traducir Dante o Shakespeare. Bueno, cuando nosotros tenemos que tocar Bach o tocar Beethoven, nos encontramos con el fantasma de toda la tradición y de todas las decisiones que hay que tomar en relación a eso. Y hay mucha tensión en los procesos de un intérprete. Es el traductor estrella, porque además es el traductor imprescindible, el intérprete. La música no existiría sin los ejecutantes, ¿no? Hay algo que, antes de seguir por el lado de los intérpretes, que me parece que da para mucho, sobre lo que me gustaría detenernos, que es justamente la codificación que la cultura nos plantea, no solamente respecto de las tonalidades, los timbres, etcétera, etcétera, sino también otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, hay obras cuyos títulos de alguna manera nos están poniendo en una determinada frecuencia de onda y que nos permiten construir una historia más allá de que haya algún tipo de referencialidad en lo que estamos escuchando. Pienso, por ejemplo, un ejemplo muy preciso que a mí siempre me asombró, esa pieza para violín y orquesta de Vaughan Williams que se llama El ascenso de la Alondra, donde uno tiene la sensación de estar escuchando una música que permanentemente
va haciendo una especie de crescendo, cada vez más... de ascenso. De ascenso, Sí, da esa como sensación. Messiaen también, el cuarteto para el fin de los tiempos, la de violín solo. Exactamente. Entonces, de alguna forma, el saber que el título es ese, te está condicionando a que vos te hagas toda una historia en relación con ese título. Sí, esos son los que digo que son los casos de asociaciones más felices, en donde está como muy emparentado, pero porque hay un fenómeno, hay una analogía en el discurso musical, hay un ascenso, entonces hay como una literalidad, no hay metáfora, es literal. Asciende la música, asciende la imagen, asciende, pero son asociaciones en realidad. Pero, bueno, y justamente, ¿vos le darías a eso algún tipo de valor de referencialidad o es un truco que está planteando en ese caso el compositor para ayudarse o ayudar a su pieza, digamos, a que circule? No, tiene un valor, sí, sin duda que lo tiene. Estoy recordando algunas cosas de Bach y de lo que hace Bach alrededor de ciertas palabras, ¿no? En cuanto a los dibujos, a la descripción del sonido. Sí, lo tiene, lo tiene. Me traje una partitura que curiosamente... ¿La traje? Permiso. Porque... Mutis por el foro se llama esto. No la traje. No la traje, pero es una partitura de George Crumb, del Macrocosmos 2 para piano, que tienen partituras circulares. O sea, se escriben todo el pentagrama se escribe en círculos, o en dos círculos, o en espirales. Y hay una que tiene el signo de la paz, ¿no? Es como todo un pentagrama redondo, un pentagrama vertical, y el signo forma de... Y esta es una referencia que no suena. Este también es una gran discusión, ¿no? En el mundo de la música y de los compositores está también el tema de la intertextualidad y las citas, y si esto es cita y si esto es un intertexto, es una reelaboración de un texto. Y la gran discusión es que muchas veces se intelectualiza tanto todo ese referente que no suena. Entonces el compositor muchas veces se regodea en una disquisición, claro, exacto, como muchos conceptos, pero no suena, no suena. Acá en Argentina quien se ha preguntado mucho acerca de estas cuestiones de Gerardo Gandini, que es un gran compositor, y él tiene una sonata, el corpus de las sonatas de Gerardo Gandini se llama Anatomía de la Melancolía. Es una persona que está continuamente en relación con la literatura, ¿no? Entonces tiene una sonata que está compuesta sobre 23 sonidos, que 23 sonidos son los que en la Anatomía de la Melancolía componen que el universo, pero el que escucha, eso es una cosa muy bella, es un referente y una manera de construir lo que le sirve al compositor, pero lo tiene que explicar, porque eso no suena. Bueno, ahí hay una cosa más sobre la que me gustaría enfatizar y que sale un poco del universo de la música clásica y va al universo de la música en general. Cuando vos escuchás determinado tipo de sonidos, son muy referenciales, por ejemplo, de un determinado paisaje. Vos no podés escuchar una quena sin pensar en el altiplano, no podés escuchar una flauta de lata sin pensar en Irlanda, un bandoneón en el tango, etcétera, etcétera. Sí, eso es en timbres, bueno, claro. Ahí el timbre tendría una referencialidad que en principio, bueno, ya te está hablando de un paisaje o de un lugar determinado. Desde ya, y hay referencialidades que son también muy universales. Un 3/4 generalmente es un vals, un tango es 2/4, hay cosas rítmicas. En toda la música popular, lo que hace que uno, además de ciertos giros, es la organización rítmica, ¿no? Bueno, pero justamente dentro de lo que vos estás diciendo, estás abonando la tesis esta de que
todo eso forma parte de un mundo construido, como ir al teatro e imaginar que lo que está pasando ocurre realmente y que no hay nadie, digamos, la cuarta pared de la que hablan, etcétera, etcétera. Vale decir, sin todas esas referencias culturales construidas a través de muchísimos... Sí. Pero no existiría el arte sin esas referencias. No, pero en el caso de la música, digamos, uno podría tender a pensar, como vos dijiste al principio, que no hay traducción, que no hay referencialidad. No, pero yo digo traducción, no referencialidad. Pero, digamos, esa referencialidad entonces, ¿vos pensás que existiría de todas maneras sin que nosotros lo hubiéramos codificado? Lo digo por esto último que estás diciendo. ¿Cómo? Claro, nosotros tenemos una codificación que nos lleva a que determinado tipo de sonidos los asociamos con determinados estados de ánimo o con determinados paisajes, pero, digamos, todo eso fue construido. Nada de eso sería natural a la música. La idea entonces es, si la música realmente suena por su cuenta y nosotros le pusimos todo ese resto que no está presente en la música, o si esa asociación es una asociación natural que hicimos con esa referencialidad. Sí, bueno, yo lo siento como dos temas, como que esa referencialidad, eso no se puede obviar. Hay una historia y hay eso es cultural y es la forma y es el material con el que se trabaja. Pero para mí es el tema de la traducción, del traspaso a otro lenguaje, era como un poco otro tema, ¿no? No sé si estoy entendiendo bien. No, sí. De todas maneras, es como una postura muy personal la mía, de que no se puede. Hay quienes piensan que sí. Yo nunca encontré elementos técnicos que se puedan describir y que sean universales para decir esto se puede traducir así a este. Bueno, me gustaría pasar, no sé cuánto tiempo tenemos. Tenemos tiempo para que pases eso y vayamos a las preguntas. Claro, porque hay casos en donde esta asociación casi llega a ser, es tan sensible, que lo que decía antes, que hay algunos casos en donde sí se acerca a un intento de traducción. Voy a pasar ahora el final de Diálogo de Carmelitas, que es una ópera de Poulenc, en donde me encanta la hilación de estos intentos de traducción, ¿no? La historia es una historia real, de 16 monjas que fueron mandadas a la guillotina por Robespierre porque fueron perseguidas durante mucho tiempo y como las monjas se seguían reuniendo, Robespierre las mandó a la guillotina. Y la historia real, hay una monja que logró escapar y que contó que cuando las monjitas caminaban hacia la guillotina iban cantando el Salve Regina. Ella lo contó. Una mujer, un tiempo después, que se llama Gertrude Lefort, tomó la historia, le agregó un personaje y hizo una novela que se llama La última del cadalso. Esa novela la tomaron Poulenc y un guionista, hicieron la ópera. Y en el final de la ópera, lo que hace Poulenc es que con cada golpe de guillotina va quitando una voz. O sea, hay como esta traducción de la situación real y además esa especie como de teléfono descompuesto, ¿no? De irse pasando de una historia real hasta que se transforma. Y hay muchas versiones de este final de Diálogo de Carmelitas, muchas de las cuales son muy, muy literales, ¿no? Va la carreta que la llevaba a las monjas, va la carreta y van las monjas caminando hacia la guillotina. Pero elegí esta versión que voy a pasar ahora porque justamente me parece una
si hay alguna posibilidad de traducción, una salida de esa literalidad. Bueno, esto lo vamos a ver ahora en la resolución escénica. En el final de la ópera, como digo, con cada golpe de guillotina, que lo van a escuchar porque este video lo voy a pasar entero, va desapareciendo, muere una monja y entonces va desapareciendo la voz. Y la novela, que esto no es de la historia real, tiene un personaje que se llama Blanche de la Force, que estaba aterrorizada, entonces ella no se había escapado del convento. Y era muy amiga de la única novicia del convento. Entonces Blanche de la Force, cuando ya están todas las monjas yendo hacia la guillotina, viene y la mira a su amiga, la mira a la novicia y decide también ir acompañarlas a ella. Como que vence el miedo no por amor a Dios, sino por el amor a su amiga, para no dejarla sola a su amiga. Bueno, es una historia maravillosa y ya digo, como me encanta, para cerrar esto y después ir a las preguntas, porque es un ejemplo de posibles traducciones con una resolución magistral. Bueno, a ver, para mí. Esta sí podemos apagar la luz. Y nos vamos a mover para que la vean.
Bueno, Silvia ya trabajó, así que ahora las preguntas las hacen ustedes. ¿Quién empieza? A ver, yo quería, más que preguntar, un poco, a ver, algo que a mí me surge a partir de todo esto, ¿no? Tomando esta idea de que el intérprete es el traductor, el verdadero traductor, pienso en que eso me parece muy sencillo y muy comprensible desde la música clásica, digamos, donde hay una partitura escrita y se lee tal cual fue escrita, que tendría como símil, de algún modo, lo que pasa con la traducción literaria, ¿no? Donde el traductor literario, cuando trata de ser literal y traducir palabra por palabra, que no sé si es lo que se hace o no se hace en la traducción, pero no importa, me parece que es una manera de traducir en todo caso. Pienso, ¿qué pasa con los lenguajes contemporáneos, donde no hay una partitura escrita? Sospecho yo, porque no sé realmente cómo se escribe exactamente, pero yo pienso en estas cosas tan disruptivas que existen en la música contemporánea, donde no puede haber la misma lectura, la misma forma de leer, donde la interpretación me parece que el intérprete está forzado a modificar y a resignificar lo que el autor escribió, porque a veces es como imposible de ser escrito y de ser transcripto. ¿No habría alguna similitud en esto, pensando desde el problema de la traducción, en cómo se traduce, en lo que puede ser literario, lo que puede haber de interpretación, lo que puede haber de posibilidad de decodificación y de posibilidad de ruptura de los lenguajes? Porque la música contemporánea me parece que rompe con la linealidad de la escritura tradicional de la música, ¿no? Sí, es muy interesante. Es realmente así. Dentro de la música contemporánea en la música hay un lenguaje tradicional que viene de la época del canto gregoriano, en donde se usaban neumas, de ahí deriva el pentagrama y la notación musical que todos conocen. Pero ha habido muchos intentos, y eso sí lo traje porque era una de las cosas que tenía pensado hablar, ha habido muchos intentos por salir de la escritura tradicional y hacer lo que se llaman partituras analógicas. Una partitura analógica es esto. Si quieres se la pasan. Mira, esto es Cornelius Cardew Treatise. Es todo un tema, la notación de la música contemporánea. Muchas veces eso que se escucha como disruptivo o como que uno piensa cómo se hizo, cómo escribieron eso. ¿Y cómo se lee? Y es todo un tema. Uno de los grandes problemas, o sea, el intérprete, la gente que se dedica a hacer mucha música contemporánea tiene un gran trabajo con la decodificación. La decodificación de la música contemporánea es mucho más complicada. Una partitura de Stockhausen, una partitura de Cram, que es la que me olvidé, porque además tienen muchísimas indicaciones, generalmente tienen una página en donde explican cómo quiere que se interpreten los símbolos, que o ellos inventaron porque no existían, o porque son pertenecientes al lenguaje de la música contemporánea. Pero sí, la codificación es muy complicada y muchos compositores no estuvieron conformes con la codificación tradicional, con la notación tradicional de la música y buscaron, de hecho, John Cage, también las partituras de Cage son muchas veces dibujitos, una cosita por acá, una cosita por allá. Bueno, a todo esto creo que la única música que se puede traducir, por ejemplo, con un blanco total, es 4:33 de Cage, que son 4:33 minutos de silencio absoluto. Y la partitura dice touch it, touch it, touch it, que es sin sonido, ¿no? Ha habido muchos intentos. Lo que te puedo decir es que en este momento ningún intento de partituras analógicas ha tenido éxito. Seguimos trabajando con la notación tradicional, se incorporan algunos símbolos y se usa muchísimo la explicación escrita para decir yo quiero que cuando ve ese redondelito con un sombrerito, con una flechita que lo atraviesa, eso es
no sé, un glissando o muchas veces usan la voz, hay que decir cosas, hay que gritar, hay que pegar un zapatazo, no sé, lo que quieran. Estos son símbolos o que se van inventando o que directamente muchos compositores ponen en la partitura. Pegue un zapatazo, acá son distintas maneras de resolución. Te diría que casi en este momento cada compositor está teniendo un modo de notación diferente a otro. Es todo un tema y es muy arduo para el intérprete de codificar las partituras de música contemporánea en general. Salvo que sean las aleatorias. Bueno, eso es una cosa casi aleatoria, ¿no? Tiene muy pocas indicaciones esta partitura de Tritis de Cornelius Cardew y se trabaja generalmente en improvisación. Nosotros en el Conservatorio Falla lo trabajamos en una materia que da Pablo Llanera, que se llama semiótica, justamente. Y trabajan hay un seminario que se da sobre Tritis de Cornelius Cardew, que todo esto está supuestamente basado en Tractatus de Wittgenstein. ¿Está respondida a tu pregunta? Sí, yo encontré muchas similitudes entre cosas que vos decías y el trabajo de traducir. Y una cosa que me quedó ahí dando vueltas, que dijiste cómo se preparaba un intérprete para traducir una partitura, ¿no? O partituras. Y eso me interesó porque pensaba que también ahí debe haber similitudes entre cómo se prepara un traductor para traducir y cómo se prepara un intérprete. Me pareció que si me pudieras decir por lo menos alguna de las cosas, de las formas en que se prepara un intérprete. Hay una sola, que es muchas horas arriba del instrumento, ¿no? Es fundamentalmente eso. Son muchos años, la formación del intérprete digamos, dura alrededor de entre 8 y 10 años. Y ahí la cosa recién empieza, porque por ejemplo la formación tradicional casi no te prepara para abordar la música contemporánea, que es esto que decíamos. La formación de un intérprete